un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos y la historia de hoy se llama Mank. Dentro de poco se estrenará en Netflix la nueva película de David Fincher llamada Mank. Mank? It's Orson Welles. Si estuviéramos en un año normal, la película habría tenido un estreno en cines de todo el mundo, pero este año no es nada de normal. Y la película tampoco. Está basada en las bambalinas de la escritura del guión de Ciudadano Kane y la relación que el guionista y escritor Herman J. Mankiewicz tuvo con la estrella del proyecto, el joven Orson Welles. Pero aquí no vamos a hablar de la película de Fincher. Vamos a usarla como excusa para preguntarnos por la figura de Mankiewicz, cuyo aporte al guión de Ciudadano Kane ha sido tan debatido y analizado que en los años 70 el propio Welles debió intervenir en la discusión. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Cuando ocurrió esa polémica en los años 70, Mankiewicz ya no estaba disponible para dar su perspectiva del asunto. Había muerto en 1953 en Los Ángeles. A la fecha de su muerte tenía 55 años de edad y cargaba con diversas enfermedades y malestares asociados a los vicios que le hicieron una leyenda en Hollywood: el alcohol y el tabaco. Herman J. Mankiewicz había nacido en Nueva York en 1897. Motivado por escribir desde sus años universitarios, fue corresponsal extranjero y más tarde crítico y columnista en diarios y revistas. Un productor en Hollywood se interesó en su pluma y le propuso a Mankiewicz dedicarse a guionista. Mankiewicz, quien a esas alturas tenía planes para convertirse en dramaturgo y ensayista dentro de los círculos intelectuales de Nueva York, viajó a Hollywood y muy pronto cambió sus planes para instalarse allí. Dos cosas lo impulsaron a quedarse en la industria. La primera fue el dinero. Su contrato inicial en Paramount era de $400 a la semana, lo que representaba más de 10 veces lo que ganaba como periodista. El segundo motivo quedó expresado en un mensaje que le envió a su amigo y colega Ben Hedge. El telegrama, que se volvió una de las descripciones más famosas y crudas de la industria del cine, decía lo siguiente, abre comillas: acá hay millones para agarrar y tu única competencia son idiotas. No le cuentes esto a nadie, cierra comillas. Durante sus breves años de felicidad y potencia creativa en Hollywood, Mankiewicz dedicó la mitad de su tiempo a escribir. La otra mitad la gastaba en sus dos obsesiones, que eran emborracharse y apostar a las carreras. Fue en ese contexto donde se hizo amigo de otro escritor, el entonces joven Charles Lederer. Educado y ambicioso, al igual que Mankiewicz, Lederer llegaría con el tiempo a ser responsable de guiones de películas tan famosas como Los caballeros las prefieren rubias. Sin embargo, la importancia de Lederer en la vida de Mankiewicz viene de sus lazos familiares, porque Lederer era sobrino de Marion Davies, la actriz de Hollywood que era la amante de William Randolph Hearst. Hearst era por esos años una figura capaz de atemorizar a políticos y estrellas de cine. Había levantado un imperio basado en periódicos y estaciones de radio, y enemistarse con él significaba desaparecer de la vida pública o, peor aún, ver tu nombre atacado en docenas de editoriales y artículos a lo largo del país. Mediante su amistad con Lederer, Mankiewicz tuvo acceso a uno de los lugares más exclusivos de Estados Unidos, la mansión de Hearst, donde el viejo magnate de la prensa se refugiaba de ojos extraños y del juicio moral de algunos sobre su relación con Marion Davies. Hearst tenía un esposo oficial que se resistía a firmar el divorcio. Marion Davies era su amante, pero también su protegida, y la única persona en la que Hearst confiaba. La suya era una relación compleja, que Mankiewicz observó de primera mano durante sus visitas a la mansión del millonario. En paralelo a todos estos ires y venires de la aristocracia hollywoodense, del otro lado del país, en la ciudad de Nueva York, un joven director de teatro y hombre de radio estaba a punto de sacudir a la nación, con el que sigue siendo el radioteatro más famoso de todos los tiempos. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Ese hombre Mars. claro era Orson Welles y el radioteatro en cuestión era La Guerra de los Mundos. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes Wells the solía phenomena bromear as, diciendo que el quote, castigo por aterrorizar a la mitad de su país con una falsa invasión marciana no había sido la cárcel, sino que enviarlo a Hollywood. Con 24 años de edad y fama de niño prodigio, Wells llegó al cine tentado por un contrato del hoy desaparecido estudio RKO. El contrato era único en la historia de la industria. Le daba a Wells control total de todos los aspectos artísticos de la producción, incluyendo el corte final de las películas que hiciera. Había un límite de dinero respecto a cuánto podían costar, pero si Wells mantenía el presupuesto bajo esa línea, RKO se comprometía a dejarlo en paz. Su primer intento fue una adaptación del Corazón de las Tinieblas, la novela de Joseph Conrad. Cuando ese proyecto se estancó, Wells dirigió sus ojos a Mankiewicz. Wells ya conocía al guionista de tiempo atrás. Admiraba su ingenio, pero le preocupaba su galopante alcoholismo. Al mismo tiempo, Mankiewicz tenía información de primera mano sobre William Randolph Hearst, el hombre al que a Wells le interesaba usar de modelo para su nuevo proyecto. El guionista alcohólico y el director veinteañero se encerraron durante meses armando la historia. El contrato que Mankiewicz había firmado especificaba que no tendría crédito como co-guionista. Su rol sería lo que se conoce como un script doctor, un asesor en la sombra que ayuda a sacar adelante el guión, a pulirlo o a escribir escenas de repuesto. Sin embargo, el aporte de Mankiewicz a la historia de Ciudadano Kane fue mucho más allá de un par de escenas. Según el propio Wells contó años más tarde, muchas de las ideas más celebradas del filme fueron rescatadas por Wells de la versión que el guionista escribió a solas en un rancho de California. ¿Por qué se había ido el guionista a un rancho en medio de la nada? Por dos razones. Una era para que nadie del mundillo hollywoodense, y sobre todo del círculo de protegidos de Hearst, tuviera acceso al guión. Y la otra era para restringir el acceso de Mankiewicz al alcohol. Recibido el guión del escritor, Wells agregó las escenas que le gustaban de esa versión a la que él mismo estaba escribiendo, y así fue como en menos de un año se terminó la versión definitiva. Citizen Kane is a modern American story about a man called Kane, Charles Foster Kane. Ciudadano Kane, por supuesto, fue un escándalo incluso antes de su estreno. Un productor, enviado por el propio Hearst, le ofreció al estudio una enorme suma de dinero a cambio de que el negativo fuera destruido. Contra la insistencia de Wells, respecto a que su película no giraba en torno a Hearst, sino alrededor de un magnate de la prensa completamente ficticio, los medios del imperio de Hearst atacaron el filme desde el principio. Muchas salas de cine se rehusaron a programar la película, y otros tantos periódicos ni siquiera aceptaron publicar avisos de su estreno en las secciones de espectáculos. En medio de todo ese escándalo, había otro detalle. Herman J. Mankiewicz había cambiado de opinión respecto a su contrato y exigía que le acreditaran como co-guionista. Y Wells, al parecer, estaba de acuerdo. Pero había un problema y tenía que ver con el estudio. RKO había contratado a Orson Welles para promoverle como un genio integral, un hombre capaz de dirigir, protagonizar, escribir y producir una película por sí solo. Sobre esa idea giraba buena parte de la campaña publicitaria del filme. Acreditar a un co-guionista echaba por tierra esa ilusión. Mankiewicz tenía que mantenerse en la sombra. Pero el escritor, convencido de que Ciudadano Kane no existiría sin su talento, amenazó con una querella e incluso con publicar avisos en los diarios de la ciudad. El miedo al escándalo le dobló la mano a RKO. Los créditos de Ciudadano Kane, cosa rara en esos años, aparecen al final. Hay un breve montaje de clips de los actores protagónicos, luego los créditos técnicos y casi al final, la descripción de los guionistas. Bajo el título Original Screenplay viene el nombre de Mankiewicz y luego el de Wells. Sin embargo, la gran vuelta de tuerca de las tensiones y peleas entre ambos artistas vino después del estreno. En las nominaciones al Oscar de ese año, Ciudadano Kane, la película más comentada e impactante de la temporada, obtuvo 9 nominaciones, incluyendo Mejor Director, pero al final ganó una sola, por Mejor Guión. En 1971, la crítica de cine Pauline Kael publicó en el New Yorker un largo ensayo titulado Raising Kane. Su tesis era que Mankiewicz era el verdadero autor de la película, que el guión era suyo en su totalidad y que Wells había hecho lo posible por oscurecer su figura. El ensayo revivó el escándalo alrededor de Ciudadano Kane. El director Peter Bogdanovich, amigo personal de Wells,
escribió un artículo rebatiendo el argumento de Pauline Kael. Con los años, numerosos académicos han negado la validez de los datos usados por Kael, y hoy el texto es más bien una curiosidad dentro de la larga lista de estudios y trabajos sobre la película. Todo esto es historia antigua, arqueología cinéfila de los tiempos en que las películas se filmaban en celuloide y los estudios tenían más estrellas que el cielo. Pero a fines de los años 80, un periodista retirado se interesó por la figura de Herman J. Mankiewicz y decidió que usaría el tiempo libre de su jubilación para escribir un guión sobre la figura de este personaje secundario en la mitología de Ciudadano Kane. Ese periodista se llamaba Jack Fincher. Terminó la primera versión del guión justo a tiempo para que la leyera su hijo, quien por esos días se aprestaba a viajar a Londres para dirigir Alien 3. El hijo, claro, era el director David Fincher. Alien 3 fue su primer largometraje, pero su experiencia con la película estuvo lejos de parecerse a la que Welles tuvo con Kane. El estudio lo obligó a tomar decisiones que odiaba, y luego, ya terminado el rodaje, le quitaron la película y la reeditaron sin su participación. Curándose el ego herido tras la experiencia, David Fincher y su padre se abocaron a corregir el guión que éste había escrito. En el proceso, ambos empezaron a tener serias diferencias respecto al tono y el trato de los personajes. En algún momento, según contó Fincher en una entrevista en el sitio de Vulture, se alejó del proyecto y se concentró en su segundo largometraje. Iba a ser una película de policías y asesinos seriales llamada Los 7 Pecados Capitales. Durante los 90, la carrera de David Fincher se disparó. Comenzó a ganar poder, influencia y prestigio. Su padre, por otro lado, siguió corrigiendo su guión sobre Herman J. Mankiewicz, y en algún momento el hijo consideró retomar la colaboración y dirigir la película. Pero entonces vinieron El Club de la Pelea y La Habitación del Pánico, y el 10 de abril del año 2003, Jack Fincher murió de cáncer. Años más tarde, en la era Netflix, David Fincher estaba terminando de supervisar la segunda temporada de su serie original de policías y asesinos seriales llamada Mindhunter. Entonces los ejecutivos de Netflix le dijeron: «Queremos seguir trabajando contigo. ¿Hay algún proyecto que siempre hayas querido filmar?». Y David Fincher recordó el guión de su padre sobre Herman J. Mankiewicz, reescribió algunas escenas con la ayuda del legendario guionista Eric Roth y les dijo a los jefes de Netflix: «Esta va a ser una película en blanco y negro. No tendrá grandes estrellas, no habrá superhéroes ni escenas de acción, y yo voy a controlar todo el proceso, incluyendo el corte final». Netflix, como ya sabemos, aceptó. William Randolph Hearst murió en 1951 en una mansión de Beverly Hills. A pesar de ser el fundador de uno de los imperios mediáticos más importantes del siglo XX, su campaña contra Ciudadano Kane jamás consiguió su objetivo central, que era borrar la película de la historia. Él y Herman Mankiewicz nunca volvieron a hablarse después del estreno de la película. Sin embargo, a pesar del odio que Hearst tuvo hacia Ciudadano Kane, no cabe duda que habría apreciado la devoción de un hombre en particular por el filme. Un hombre que en una breve entrevista grabada el año 2002 explicó por qué Ciudadano Kane era su película favorita. Este hombre dijo: «La historia es en verdad acerca de acumular, y cuando ves lo que ocurre al final con acumular cosas materiales, no es necesariamente algo positivo. Tal vez puedo entender otro aspecto de Kane. La relación de pareja que tenía no era buena para él mismo. En la vida real, creo que la riqueza te aísla de los demás. Funciona como un mecanismo de defensa». Y Hearst, magnate, señor de los medios y fundador del periodismo amarillo en Estados Unidos, de verdad habría apreciado ese comentario, porque el hombre entrevistado era nada menos que Donald Trump, 14 años antes de convertirse en presidente. You know, if you could give Charles Foster Kane advice, what would you say to him? Get yourself a different woman. Orson Welles murió en Los Ángeles, en una casa en las colinas de Hollywood donde le encontró su chofer la mañana del 10 de octubre de 1985. La causa de la muerte fue un ataque al corazón. Estaba en la bancarrota tras décadas de proyectos fallidos o sin terminar. Su último crédito oficial en Hollywood fue como la voz del planeta Unicron en la película animada de los Transformers. Mank, la película de Fincher sobre todo este río de muertos, llegará a Netflix a principios de diciembre. Y al revisar la ficha de Mank en internet se puede advertir un detalle. El guión está acreditado a un solo autor, Jack Fincher, padre del director.
Es la primera vez en la historia del cine norteamericano en que una persona debuta como guionista, 17 años después de su muerte. Soy Daniel Villalobos. Esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. I think you learn in Kane that maybe wealth isn't everything, because he had the wealth, but he didn't have the happiness. I don't know how to tell you about him. There's so many things to say. I'll tell you